Bendiciones, hermanos. Buen día. En este estudio, en esta primera parte, porque tal vez solo alcanzaría a hablar hoy del Seol, la intención es hablar del tema del infierno. ¿Qué es el infierno? ¿De dónde provienen estas palabras? ¿Qué significa Seol, Hades, Tartarus, abismo, lago de fuego? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los diccionarios? ¿Qué dice diferentes libros? Y voy a dar las referencias también. ¿Qué opinan los testigos de Jehová acerca del infierno? ¿Qué opina el catolicismo? Por ejemplo, tengo también el catecismo católico. Vamos también a desmenuzarlo. Tengo aquí un diccionario ilustrado bíblico, si lo pueden ver, Holman, el cual también fue un regalo, ¿no? Parece que toda mi biblioteca ha sido regalada, pero no, también he comprado algunos libros. Este diccionario me lo regaló mi hermano Oscar de Calvary Chapel, Tijuana. Con mucho cariño me lo dio y ha sido una herramienta súper útil en mis estudios teológicos, tanto en INSTE, en Instituto Bíblico, tanto en los estudios de la iglesia que alguna vez se me permite compartir y también en los que se me permite tomar también. Entonces voy a usar este diccionario bíblico ilustrado Holman, que viene aquí, que es el mejor diccionario bíblico de la Asociación Editoriales Evangélicas. Como decía, explicaba en el video anterior, vienen aquí las referencias también. Único diccionario que incluye gráficas de la traducción de las traducciones más populares: Reina Valera 1970, 1995, RBC, NBI, NTV, LBLA, DHH, TLA, PDT. No, pareciera que estoy describiendo este vocabulario difícil, ¿no? Pero son las traducciones que hay. Tiene bastantes referencias, diferentes coautores participaron y voy a usar también la Biblia, la reciente Biblia, otra que me regalaron mi hermano Fernando, que es la Biblia de Estudio de la Reforma. Bien, para algunos el tema del infierno es como no sé si vivas en México, ¿no? Pero creo que este programa de radio no trascendió otras culturas y estoy hablando de La Mano Peluda. No sé si algunos lo escucharon, ¿no? Yo llegué cuando no era cristiano, que conste. Cuando era niño llegué a escuchar muchas historias de La Mano Peluda y el tema del infierno llega a causar este morbo, esta controversia, este temor. Algunos le tienen tanto temor que quieren no hablar de ella, como si hablar de esto trajera mala suerte. Y algunos hablan tanto que hasta se sale de lo bíblico, ¿no? Entonces, quisiera tratar este tema, hablar de estos temas que para algunos tan solo el concepto del infierno es algo pues que no puede ser, ¿no? No puede, es inconcebible en esta terminología. Creo yo, ¿no? Es opinión personal, que, que, que se parece mucho el ateísmo, adventismo, testigos de Jehová. Y es que el infierno no puede ser real porque Dios es amor y nunca mandaría a nadie al infierno. Bueno, vamos a ver realmente eh, por qué esta afirmación rompe con una falacia y esta falacia es que la Biblia habla de un Dios justo. Una de las características de Dios es que Él es justo. Y quien dice que Dios no mandaría a sus hijos al infierno, como dicen los testigos de Jehová, por ejemplo, eh, es un argumento suicida ese, de hecho, decir que Dios no mandaría a nadie, a ninguno de sus hijos al infierno, porque cuando ellos me dicen eso, yo digo amén, yo estoy de acuerdo contigo. Dios no mandaría a sus hijos al infierno y Dios no va a mandar a ningún hijo de él al infierno, porque no todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 aclara muy bien este punto, el cual no voy a enfocarme mucho en eso, ¿no? Pero ese argumento de que el infierno no puede existir porque Dios es amor, vamos a ver por qué no es válido. Entonces, incluso algunos dicen, ¿no? Algunos ateos, algunos testigos de Jehová también me lo han dicho, que el infierno es esta tierra, ¿no? Que
Hay hasta películas, ¿no?, que hablan que este mundo es el infierno. Bueno, vamos a ver cómo no es verdad, ¿no? Eso de que el infierno es esta tierra, bueno, algunos que cometen crímenes, escapan de este mundo, de esta justicia, viven una vida completamente buena, un día mueren de un paro cardíaco, un día se suicidan y pues escaparon de la justicia de Dios y el infierno no existe. Pero la Biblia habla de un Dios justo, que además nos vino a salvar de algo. ¿Mm? Si nos vino a salvar de quedarnos dormidos, como creen testigos de Jehová, adventistas y ateos, ¿de qué nos vino a salvar realmente entonces? ¿De quedarnos dormidos por la eternidad? Bueno, vamos a platicar de eso, que de hecho voy a dejar en la descripción una plática que tuve con 3 mujeres testigos de Jehová, donde afirmaban que el castigo era quedarnos dormidos. Después Dios nos va a resucitar para volvernos a mandar a dormir. Entonces, bien, este artículo que voy a ver, saqué bastante información de una página que les recomiendo que se llama Mi espada es la Biblia, y viene el tema del infierno. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Me encanta esa página, porque puedo ir ahí rápido a los versículos que hablan del tema y analizarlo, y es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué dice la Escritura sobre el Seol, el Hades, el infierno y el lago de fuego? ¿Qué es cada uno? ¿Son lo mismo? ¿No? ¿Qué es cada uno? Es un tema, son palabras no literales. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque en la mente, repito, en la mente del ateo, el testigo de Jehová y el adventista, este infierno que tiene en la mayoría del cristianismo, que históricamente hablando predicaron sobre el infierno, pues no existe, ¿no?, para estos 3 grupos. Entonces, no creer en algo no lo hace desaparecer. Yo no me puedo parar en la vía rápida y decir que no creo en los camiones y por eso van a desaparecer. Entonces, no. La palabra Seol, que es la primera y yo creo la única de la que voy a alcanzar a hablar en esta primera sección, aparece 63 veces en la escritura, la palabra Seol, o en hebreo Sheol. Todas las veces aparece en el Antiguo Testamento, eso es de notar. Es la palabra hebrea Seol. Según el diccionario Strong, es la palabra 7585, que significa inframundo. Seol es el lugar al que las personas descienden a la muerte. ¿Okay? Y vamos a ver, aquí igual tengo unas notas, como en el video pasado, unas notas que hice, que la Biblia habla de 3 tipos de muerte: la muerte física, la espiritual y la eterna. Físicamente vamos a morir algún día, si no es que Jesús viene antes, lo cual nuestros cuerpos serán transformados y no degustaremos de la muerte física. La muerte espiritual, dice la Biblia que nacemos espiritualmente muertos. No necesitas hacer nada para estar más separado de Dios. Ya estás, dice Pablo, muertos en sus delitos y pecados. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo, nacer ahora de manera espiritual. Y la tercera muerte es la muerte eterna. Separación eterna de Dios en uno de estos lugares que vamos a hablar hoy. Vamos a ver primero el diccionario. Bueno, vamos a la Biblia de la Reforma. ¿Qué dice la Biblia de la Reforma sobre el Seol? Si me dan un segundo. Seol. Seol, el inframundo, el lugar de los muertos, igualado algunas veces con el Hades. O sea, algunas veces se intercambia por la palabra Hades, que vamos a ver ahora qué es la palabra Hades. Generalmente corresponde al Seol del Antiguo Testamento, como decíamos ahorita, el lugar donde parten las almas. Eso es un punto muy importante. Hay quienes no creen en la inmortalidad del alma,
que el alma es lo físico, como dicen los testigos de Jehová. En algunos pasajes el término se usa para referirse más específicamente a un lugar de tormento después de la muerte. ¿Mm? Un lugar de tormento. Y da las referencias. Mateo 11:23, Lucas 16:23, Hechos 2:27, Apocalipsis 1:18. Es de notar que el Hades no es lo mismo que el Jena. Vamos a ver qué es el Jena también. Vemos qué es el abismo rápidamente. Abismo, morada de los muertos, morada y prisión futura para los demonios, el anticristo y Satanás. El abismo es otro lugar diferente. Estaba preparado para los demonios y Satanás. Eso es lo que dice la Biblia de la Reforma. Lo dice muy brevemente. Pero me voy a extender un poco más en lo que dice este libro, este diccionario bíblico Holman. Vamos a ver lo que dice para el Seol. Seol. Según la Biblia hebrea, vamos a leer, dice, morada de los muertos, que es lo que ya vimos en la Biblia. Injustos que han muerto, una de las muchas palabras y frases que designan la muerte, destino para quienes pasaron más allá de esta vida. Entonces, la Biblia habla de Dios que produce la muerte de un hombre, lo vemos en Job 30:23, ¿no? Ya sabemos que la paga del pecado es muerte, pero es Dios quien tiene el control del día de nuestra muerte. Job 30:23. También se habla que al morir algunos de los patriarcas fueron a estar con sus padres, Génesis 15:15, descansaron con sus padres en ese lugar, Génesis 15:15 decía, Deuteronomio 3:16. A las personas del Antiguo Testamento, por ejemplo, se les recordaba que eran polvo y al morir iban a volver a esa condición. Bueno, hasta aquí ya hemos visto algo. Es el inframundo, es el lugar a las que las personas descienden a la muerte, porque cuando Jehová castigó a los hombres de Coré, dice que la tierra se abrió y cayeron vivos, o sea, vivos entraron a ese lugar. Bueno, Números 16, 31 al 33 dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Versículo 32. Abrió la tierra su boca. Ahora, ¿la tierra tiene una boca? No, es figurativo, es literal. Bueno, nos está hablando que la tierra literalmente se abrió, no que la tierra tenga labios, dientes, no. La tierra se abrió y los tragó a ellos. ¿Por qué? Porque se fueron vivos. Se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, ¿qué dice? Descendieron vivos al Seol. O sea, no es que estamos hablando de un estado de conciencia, como dicen los testigos de Jehová y algunas veces los adventistas, murieron físicamente y después no. Descendieron vivos a este lugar, al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Entonces, el Seol no es un estado de inconsciencia, es un lugar. Cuando vas al Seol, no te quedas como dormido, ¿no? Como decíamos, no. Ellos en este pasaje está hablando que entraron vivos a ese lugar. El Seol está en las profundidades de la tierra, es lo primero que tenemos que notar. Puesto que la tierra se abrió y se los tragó, vamos a ver otro pasaje que habla de las profundidades de este lugar. Job 7-9 dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Que también voy a hablar del purgatorio, ¿no? Del catolicismo. No es un lugar del que pueda salir, no es un lugar al que uno entra y sale, ¿no? Yo no voy a desmentir a quien ha tenido visiones o sueños o ha ido al infierno. ¿Puedes tú comprobar que no vivieron eso, que no lo vieron? No, no lo puedo comprobar. Pero para mí lo que la Biblia dice es suficiente para saber lo que sucede, lo que hay en ese lugar. Dice que
Así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar se conocerá más. Living Waters, si no lo has seguido, o Aguas Vivas, tiene un video interesantísimo que se llama El secreto mejor guardado del infierno. Voy a tratar de colocar el link ahí porque la iglesia no entiende la realidad del infierno, o la iglesia no quiere creer porque es un lugar tan terrible que decimos, no, ¿cómo puede ser eso? Si entendiéramos lo que es el infierno, no estaríamos sentados en nuestras casas cada domingo, cada sábado. Si supiéramos realmente lo que es el infierno, la iglesia tendría otro sentido en el evangelismo, pero realmente creo que la iglesia no cree ya en el infierno. Esta es una de las causas que me motivó a hacer estos estudios, que dicho sea de paso, yo empecé haciendo estos estudios para no tener que estar repitiendo respuestas a las mismas preguntas que a veces recibía o que yo mismo me hacía, ¿no? En especial que me hacían algunos familiares o conocidos a los que yo les compartía. Para mí es más fácil, en vez de estar repitiendo otra vez lo mismo, decirles, sabes que mira, este estudio lo hice, esto es lo que yo creo acerca de este tema, por favor velo y platicamos acerca de, bueno, que no estás de acuerdo con lo que dije, ¿no? Y pues, y esto mismo estoy haciendo con el infierno. Se presentó el tema con algunos hermanos conocidos y creo que es un tema muy importante. Bueno, entonces vimos que es el lugar al que descienden, que el mejor secreto guardado del infierno es hacernos creer que no existe. Dice que se desconoce el origen de la palabra Sheol, pero se ha vinculado con una deidad acadia del infierno de nombre similar. O sea, esta palabra, si lo queremos ver de manera objetiva, hasta es una palabra que viene del paganismo. Y aquí es donde yo quiero retar a testigos de Jehová, porque dicen, la Trinidad es una palabra pagana que no se debe usar, ¿no? Cuando ellos usan la palabra teocracia, que es una palabra también que se usó en el tiempo de los paganos y fue usado por filósofos griegos que también eran paganos, la teocracia. Pues bueno, la palabra Sheol que los escritores usaron también viene de una raíz pagana. También es aquí donde quiero hablar a los ateos, que siempre justifican con que el cristianismo copió doctrinas y creencias de otras religiones y las adoptó. Perfecto, bueno, el Sheol es una palabra que no inventaron los escritores hebreos, era una palabra que ya conocían y voy a explicar más a fondo por qué se agregó a la Biblia. El uso bíblico no tiene conexión alguna con la mitología de dicha cultura. Es decir, aunque este vocablo ya existía, el Sheol, no tiene conexión con el significado bíblico. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Varios textos se habla de personas que descienden al Seol o al lugar de profundidades. Salmo 88, 6 al 10, Amos 9 al 2. No voy a ir a esos pasajes si los quieres revisar para darle celeridad a esto. Los hebreos consideraban que el Seol estaba debajo de sus pies, en algo físico, debajo de sus pies. Como también algunos griegos creyeron que el infierno de Dante, ¿no? El que conocemos, estaba en las profundidades de una caverna. Bueno, de alguna manera esta creencia ya venía, también los hebreos consideraban eso, que estaba debajo de sus pies. Los muertos, desde luego, se colocaban en sepulcros o tumbas, o bien en osarios de familia. Pero este lenguaje Sheol en la cultura pagana se hablaba del reino de los muertos, que estaba debajo de la tierra. Entonces este concepto de que debajo de la tierra, que había un lugar más allá donde descendían los muertos, es por eso que se toma este vocablo, para explicar algo desconocido con un ejemplo conocido. No es que el hebreo creyera en el Sheol de las culturas paganas, pero una manera de explicártelo mejor de algo que nunca has visto, que no conoces, era decir, bueno, la palabra Sheol explica de una manera más acertada lo que es ese lugar. No sé si hasta aquí me estoy explicando. No significa que los escritores
del Antiguo Testamento simplemente adoptaron punto de vista de otros pueblos, como dice el ateísmo, no. Muchas culturas del antiguo cercano oriente creían en algún tipo de infierno, que había algo más allá. Aztecas, egipcios, o sea, todas las culturas del oriente y del occidente, la mayoría creían que había algo más allá. Creían en un tipo de infierno o de lugar después de la muerte. La visión del Antiguo Testamento es única en el lenguaje que utiliza como en el contenido de enseñanza. Aunque el mismo vocablo Sheol se usaba o lo usaban otras culturas, eh, la visión del Antiguo Testamento es única en su aplicación del lenguaje y en su enseñanza. No se parece en nada a ninguna otra cultura en el sentido específico, ¿no? Tal vez en el sentido general habrá similitudes, pero en el sentido específico no. No implica que los hebreos creyeran en un universo de 3 niveles, con dioses arriba y demonios abajo. No, como ya expliqué, era conceptualizar algo que ellos entendían y darle un nombre para que la gente que no entendía lo pudiera, fuera más fácil de digerir o de entender. No, ellos no creían que había demonios y que seres humanos sobre la superficie, no. Usaron este lenguaje como metonimia, así se llama este lenguaje. Escuchen bien, ateos, escuchen bien, testigos de Jehová, escuchen bien, adventistas, que el adventismo también, mis respetos para ellos, tiene muy buenos estudios. Yo mismo he usado estudios de ellos en cosas con las que no solo estoy de acuerdo, sino que veo que a veces en mi iglesia no se da este tipo de estudios, por ejemplo, cómo ganar un testigo de Jehová. No, ahí no se ha metido con el tema del infierno, con cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero escuchen bien también adventistas, hay un pastor a quien yo admiro muchísimo, adventista, Hugo Gambetta, por ejemplo, mis respetos para ese pastor, aunque no estoy de acuerdo en cuanto habla del infierno. Él menciona que cuando Jesús usó la parábola del infierno, él usó una historia pagana para explicarles algo. Entonces yo digo, bueno, si no era real, ¿por qué usar algo que iba en contra de la escritura? No, la metonimia no es esto. La metonimia es una palabra sustituye la realidad que indica. Así que esto contradice el argumento del pastor adventista Hugo Gambetta, a quien puedo decir que amo, aunque no conozco y él no me conoce, y quien estoy agradecido por sus estudios. Repito, él se equivoca en ese argumento que da de que el infierno, el lugar de tormento son cosas que ellos creían, pero lo está sustituyendo. También he escuchado este argumento del ateísmo de que, bueno, no existe un lugar de tormento porque habla de un lugar donde quemaban basura. Vamos a hablar de eso también, lo vamos a ver más adelante, el Jena. No, aquí no es eso. Metonimia es una palabra que sustituye a la realidad que indica. El Sheol de los paganos no existe. Pero la metonimia está usando la palabra Sheol para explicar un lugar que sí existe, una realidad. Y eso se usa en los términos no solo del Sheol, también del Hades, del infierno, del Tártarus y del abismo y del lago de fuego. Metonimia. Recuerda esta palabra porque la vamos a estar viendo. Donde se sustituye, donde una palabra sustituye la realidad que está indicando o que está expresando. Es improbable que creyeran en la existencia de un conjunto de cavernas, como creían los paganos en aquel tiempo sobre el Sheol, ¿no? Los hebreos cuando escribían Sheol no pensaban, no conceptualizaban este conjunto de cavernas donde los muertos moraban como habitantes de un reino subterráneo, no. No creían eso, no creían que habían cavernas donde adentro, hasta el fondo, había personas viviendo en un reino subterráneo, como creían las culturas paganas. El Sheol existía y tenía un concepto en sentido general similar, pero en el sentido específico muy diferente. La palabra Seol aparece 20 veces en la literatura salmódica, o sea, de Salomón, y me tardaría mucho tiempo en darte todas las citas, solo te digo algunas: Salmo 6.5, Salmo 6.9, 17, Primera de Samuel 2.6, Segunda de Samuel, Isaías 38. Si alguien quiere más referencias, le puedo dar la lista completa, solo para avanzar.
más de 20 veces en literatura salomódica, solo en donde escribió Salomón. ¿Mm? 20 más en literatura de reflexión. Job, por ejemplo. Job, Proverbios, en todos en el libro aparece más, 20 veces en literatura de reflexión, que recordamos es importante qué libro estás leyendo. ¿Es un libro profético? ¿Es un libro poético? ¿Es un libro histórico? ¿A quién le está escribiendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué creía la gente en ese momento de que el autor escribió? ¿De dónde viene el autor? ¿Quién era? Todo eso hay que considerarlo. 17 versículos en la profética, en Isaías 5:14, 7:11, Ezequiel 31:15 al 17, Oseas 13:14, Amos 9:2, Habacuc 2:5. Bueno, te puedo dar, como decía, versículo por versículo si alguien lo quiere. Y también en literatura narrativa, para quien dice es que la palabra Seol siempre es de manera simbólica. Yo estoy de acuerdo que el Seol tiene aplicaciones donde habla de manera simbólica y lo vamos a ver, pero hay muchas otras donde no. De hecho, la mayoría son literal. Ya vimos que aparece en maneras salmódica, en literatura salmódica de Salomón, en literatura de reflexión y en literatura profética, pero también 8 en literatura de narrativa. Génesis 37-35, Génesis 42-38, Primera de Reyes. Bueno, pareciera que esta lista, no sé ni dónde poner este libro que está tan grande y pesado. Esta lista pareciera indicar que la palabra se utiliza principalmente en contextos poéticos, como ya dije, pero no. Profecía, salmo, sabiduría y en discursos sobre la muerte. Había un compromiso serio con esta palabra y la realidad de la muerte, la mortalidad y cómo influía la vida de una persona en su destino final. La palabra hebrea se traduce de diversas maneras. Reina Valera 1960 suele traducir esta palabra Seol como infierno o inferno, porque se encontraba dentro de la tierra. ¿Sí? Si estudias a Dante, la historia de que ellos creían en el infierno, ese lugar con niveles, donde había niveles de castigo, repito, es otra metonimia. No es que el autor creyera en el infierno de Dante, pero el infierno de Dante hablaba de un lugar dentro de la tierra, así como el Seol habla de un lugar dentro de la tierra. En líneas generales, los malvados son sus habitantes, ¿sí? Aunque en el Seol eran como, bueno, ya me morí y ahora el otro lugar en el que voy es al Seol, donde pues estoy muerto, pero ahí veo a mis compañeros, a mis familiares y vivimos en otro reino, ¿no? No. En lo que sí coincidía la creencia hebrea con la creencia griega, era que en ese lugar iban los malvados y que estaban dentro de la tierra. Los malvados eran sus habitantes, en eso sí coinciden. Es una traducción un poco feliz, como dice aquí, la que usa a veces Reina Valera, que digo, yo sigo, lo personal me sigue gustando más Reina Valera por muchos otros motivos que ya daré, pero yo estoy leyendo lo que este diccionario bíblico menciona y que es que usar la palabra infierno es una traducción poco feliz, ya que el infierno como lago de fuego no es la morada de nadie hasta el juicio final. Vean, estamos hablando ya del destino final. Va a ser el lugar final, el infierno, donde, según Apocalipsis 20:14, pasarán estas personas. Pero antes de ir a ese infierno, a ese lago de fuego, las personas estarán en el Seol. Por eso es que dice el diccionario que no está tan de acuerdo que la Reina Valera use esta palabra. Entonces, en otros pasajes se traduce como sepulcro, hoyo. Las traducciones más recientes suelen dejar la palabra sin traducir y simplemente escriben en el hebreo Seol, lo cual también es correcto, ¿no? De hecho, según este diccionario es lo más, sería lo ideal para que cada quien, no como estas traducciones de los testigos de Jehová que yo decía son para personas a veces un poco flojas, ¿no? Que no les gusta investigar, ya ponen lo que el traductor quiere creer, ¿no? Aquí, hey, palabra Seol, esto es lo que queremos, ¿no?
ya tú buscas y ves qué significa realmente Seol. La palabra a veces requiere interpretación literal y a veces metafórica. ¿Eh? No siempre es literal y no siempre es metafórica. Eso no hace que el infierno o el Seol sea algo irreal, ¿no? No, el Seol es un lugar que se opone a la obra de Dios. Se opone a la obra de Dios. Y hasta aquí voy a dejar ni siquiera alcancé a ver todo lo que es el Seol. Hay bastante más, pero para no extender más el video y además pues del tiempo que ya me tomó, lo voy a dejar hasta aquí. Quisiera que se queden con esta palabra que es un lugar que se opone a la obra de Dios. Voy a dar las referencias bíblicas, pero espero con primera sección solo del Seol haya quedado claro algunas cosas que, como decía, continuaremos platicándolas más adelante. Dios los bendiga y gracias por el tiempo.